En primer lugar, quiero expresar mi enorme gratitud, mi orgullo de asistir a este evento, de recibir este reconocimiento y esta condecoración por varios motivos. Uno, porque aun cuando no soy ingeniero, respeto, admiro enormemente, y toda la vida lo he hecho, la ingeniería. Entre otras porque de alguna forma ese respeto, esa admiración, ese reconocimiento se vivía cotidianamente en mi casa, de todos los hijos y de todos los miembros de la familia, por un ingeniero admirado y admirable como mi padre Guillermo Gaviria Echeverri. Pero posteriormente porque ese camino lo continuó mi hermano Guillermo Gaviria Correa, el primogénito, el mayor de la familia. Yo, casualmente, mi decisión de qué carrera profesional iba a definir, tenía la ingeniería, por supuesto, como uno de los caminos más probables y posibles. En últimas, eso no sucedió, pero siempre he creído que en el fondo soy un ingeniero de corazón, de espíritu. Por eso me honra mucho este reconocimiento. Pero en segundo lugar, por provenir de quien proviene, de alguna forma directamente de Ademinas, pero en cierta medida también de la facultad, porque son hermanos, son instituciones relacionadas íntimamente la una con la otra. Pero además es para mí, repito, muy honroso por los compañeros y compañeras con quienes lo recibo en el día de hoy, con estos ingenieros, ingenieras que hoy cumplen sus 50 años, en algunos casos 51 y 52 por motivo del retraso por el COVID, y de las instituciones que hoy están siendo reconocidas, además como participantes en la fundación de Ademinas. Entonces, es un motivo adicional de orgullo para mí recibir esta condecoración en compañía de ustedes. Además, porque con esa profunda admiración, no creo yo únicamente relacionada con mi condición familiar, sino con cierta objetividad, es para mí un orgullo recibir la condecoración que mi padre recibió aquí mismo en esta aula en 1996, al cumplir él también sus 50 años de egresado. Y finalmente, para juntar, y podría seguramente seguir evocando motivos y razones por las cuales esta condecoración me llena de gratitud, de honra, de orgullo, es este escenario, esta aula máxima, que creo que si para ustedes es conmovedora, es sobrecogedora, para nosotros quienes no tuvimos la oportunidad de frecuentarla, sigue siendo también un símbolo de la ingeniería, pero también un símbolo de Antioquia y un símbolo de los valores fundamentales de trabajo y rectitud, que son pilares de esta institución y pilares de lo mejor de Antioquia. En segundo lugar, pues no puedo desaprovechar la oportunidad para enumerar en una forma relativamente rápida algunos hitos de la ingeniería en Antioquia y en los que la facultad Ademinas y los ingenieros e ingenieras
de los diferentes disciplinas o sectores han participado y que yo también, como servidor público, he tenido la oportunidad de participar en los últimos 20 años como gobernador, como alcalde y como gobernador. Obras trascendentales para el presente y el futuro de Antioquia. Obras que sin ningún lugar a dudas están contribuyendo y contribuirán en forma muy definitiva al desarrollo, a la competitividad, pero sobre todo a la equidad en Antioquia y en Colombia. Las 4G. He tenido el orgullo de participar de las 4G desde su gestación en la gobernación 2004-2007, cuando iniciaron con el nombre de Autopistas de la Montaña. Posteriormente, como alcalde de Medellín, en el periodo 2012-2015, cuando transformaron su nombre en Autopistas de la Prosperidad. Y ahora, en su terminación, en el periodo terminado del presidente Duque y el que arranca ahora el presidente Petro, con el nombre de Autopistas de las 4G. Pero son las mismas obras, obras que seguramente se gestaron y se soñaron en las mentes de esta querida institución y en los ingenieros e ingenieras que de aquí han servido a Antioquia y al país. 20 años desde su diseño, posterior financiación, contratación, ejecución y ahora terminación. Son obras de la estructura fundamental de conectividad vial de Colombia pasando por Antioquia. Obras que tenemos que terminar y concluir bien, pero que tenemos además que enlazar con la red de carreteras secundarias del departamento para que se conviertan no solo en vías de origen y destino, sino en verdaderos corredores de equidad y desarrollo para todo el territorio antioqueño. Por eso en este gobierno estamos adelantando la pavimentación de 19 cabeceras municipales, es decir, el ingreso con carretera pavimentada, conectando las 4G, en la mayoría de los casos, con las cabeceras municipales que todavía no tienen la carretera pavimentada de ingreso. Entre ellas, solo para manifestar una icónica, el ingreso por carretera pavimentada desde Uramita hasta Peque, 68 kilómetros, que los habitantes de Peque soñaron por más de 7, 8 décadas y que continuaban creyendo que iba a ser imposible que en algún momento dado se realizara. Y así podría continuar con Sabana Larga, con Abriaquí, con Caicedo, con El Bagre, con San Carlos y con 19 cabeceras. Pero ahí no terminamos. Para potenciar esas 4G estamos avanzando en lo que hemos denominado la siguiente fase del desarrollo vial secundario de Antioquia, que son lo que denominamos los circuitos estratégicos. Las conexiones ya no entre las 4G y las cabeceras, sino las conexiones entre las cabeceras, para verdaderamente formar una red que integre a todos los municipios de Antioquia y que potencie las capacidades y las oportunidades de desarrollo en el territorio agroindustrial, agropecuarias y muy especialmente turísticas. Pero además estamos avanzando en lo que en una ocasión futura espero poder presentar en algún escenario académico, vicerrector y vicedecana aquí, que es lo que hemos denominado las bicimotorrutas. Yo diría que es como el cuarto nivel de las vías. Tenemos las vías primarias 4G, las vías secundarias
departamentales, las vías terciarias municipales, pero estamos, yo diría que creando un cuarto nivel, porque nos parece que no tiene sentido estar haciendo vías terciarias con inmensos impactos ambientales, con muchas dificultades de sostenibilidad social, ambiental y económica, para llegar a territorios supremamente lejanos de nuestro departamento, con poblaciones supremamente dispersas y pequeñas y con necesidad de construir trayectos muy largos con altísimas pendientes y características muy complejas. ¿Para qué? Para que esas vías tengan un tráfico de un carro o dos carros al día. Lo que es mucho más lógico, porque las vías no son para los vehículos, sino que las vías son para las cargas, sean ellos personas o sean bienes. Es que los vehículos sean más pequeños, las frecuencias sean más continuas y por lo tanto la construcción y la destrucción que hace la construcción de la vía sea muchísimo menor en territorios, repito, sobre todo de muy alta pendiente y de muy disperso población y de muy baja producción de altas toneladas de cargas. Pero pasemos a un terreno todavía más apasionante, los túneles. La revolución que en los últimos 3 décadas ha tenido Colombia y sobre todo Antioquia en materia de túneles, también de alguna manera tiene su sustento, tiene su origen en esta querida institución. Y aquí, con orgullo también puedo mencionar no solo la participación que como gobernante he tenido, sino la que han tenido mi hermano Guillermo y mi padre Guillermo. Guillermo Gaviria Correa tuvo como director del Instituto Nacional de Vías el enorme honor y privilegio de arrancar, de iniciar los diseños y posteriormente la construcción del primer tubo del túnel de Occidente, el túnel Fernando Gómez Martínez, y posteriormente de continuarla como gobernador de Antioquia. Desafortunadamente su secuestro y posterior asesinato truncó la posibilidad de que él continuara esa obra y posteriormente como gobernador tuve el inmenso honor de entregarla al servicio en el año 2007. Pero igualmente el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, el túnel de Toyo, que será el túnel más largo de América, para orgullo de Antioquia, para orgullo de los ingenieros de Antioquia, para orgullo de la ingeniería de Antioquia, el túnel más largo de América, no de América Latina, túnel más largo de América, el carretero más largo de América. No está en Estados Unidos, el monstruo no solo de América, sino del mundo. No está en Brasil, no está en Argentina, no está en Chile, no está en México. Está en Colombia, está en Antioquia. 9.73 kilómetros, ya vamos en el 85% de la excavación y esperamos que ese túnel se esté terminando en el último trimestre del año 2023 y que se convierta en la ficha clave para la transformación de la conectividad y de la conexión entre todo el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño. Pero no solo entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño, sino entre el centro y suroccidente de Colombia con el Atlántico. Pasaremos de lo que seguramente muchos de ustedes vivieron hace 20, 25 años, que eran 16 horas para viajar de Medellín a Urabá, a 4 horas. Lo que va a convertir, repito, la relación entre esos dos territorios, esos dos valles, en algo completamente diferente, generando unas oportunidades de progreso, de riqueza, de empleo, de generación de industria y de generación de servicios y de relocalización industrial completamente transformadora para Antioquia y para el país.
pero ya estamos pensando en los segundos tubos de estos primeros tubos iniciales. Y ya el Fernando Gómez tiene su compañero y está funcionando, pero ya hemos dicho que empezamos los diseños para la construcción del segundo tubo o para la terminación del segundo tubo de Oriente, porque ya está construido, excavado, lo que hay es que terminarlo y terminar también la conexión occidental, es decir, del portal occidental a Las Palmas, y esperamos que ese proyecto esté listo para inaugurarse en el año 2024. Los tráficos del túnel de Oriente hoy son los tráficos que estaban planeados para el año 2032, 10 años antes. Y eso es lo que nos está impulsando enormemente a adelantar la construcción y, por lo tanto, a dar vía libre al desarrollo y a la conectividad entre Medellín y el aeropuerto José María Córdoba, pero mucho más que ello, entre los valles de San Nicolás y el Valle de Aburrá. Pero también estamos empezando ya a pensar en el diseño del segundo tubo del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, porque ya viene la doble calzada desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia, y también se avanza y se ha avanzado en la doble calzada de Chigorodó hasta Turbo, pero seguramente rápidamente deberá ser de Mutatá, Chigorodó, Turbo, y entonces nos va quedando esa parte central sin la doble calzada para completar una conectividad que nos permita que no nos pase en cierta medida lo que nos está pasando en Oriente, que es que el desarrollo va muchísimo más rápido que la construcción de la infraestructura. Los gobiernos tenemos que tener la capacidad de planeación para promover el desarrollo con la infraestructura, pero si no somos capaces de eso, lo que no podemos hacer es, lo que sí por lo menos no podemos hacer es frenar el desarrollo que está empujando con números superiores al de la infraestructura existente. Pero hay otro tema que también estamos incluyendo, apasionante para esta institución, para ustedes, para quienes vibramos con la ingeniería, aún sin ser ingenieros, y es una materia pendiente de Antioquia, una materia pendiente de la ingeniería antioqueña y una materia pendiente de la dirigencia antioqueña en general, la conexión más expedita, económica, directa con el Pacífico. Por eso ya estamos haciendo los estudios de primera fase de un túnel entre Ciudad Bolívar y el Carmen de Atrato, porque ya viene Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3 para acercarnos mucho más a el Pacífico, pero a través de Buenaventura. Pero que los antioqueños tenemos que hacer sin desmedro de esa conexión es, llegando por Pacífico hasta Ciudad Bolívar, un túnel en el Carmen de Atrato y de ahí a Quibdó y de ahí seguramente al futuro puerto de Chocó. Porque por eso hemos también constituido una RAP, Región Administrativa y de Planeación, en llave con nuestro hermano departamento de Chocó, para promover el desarrollo de Chocó y promoviendo el desarrollo de Chocó, facilitar también el desarrollo de Antioquia y de Colombia. Hemos vivido de espaldas a nuestros mares, mucho menos al Caribe que al Pacífico, pero hemos vivido de espalda a ese, valga la redundancia, a esos mares de oportunidades que representan esas conexiones con el mundo. Y para finalizar este recorrido rápido, en el que podría, se los aseguro, extenderme horas, voy a tocar lo que considero y he considerado el principal proyecto de desarrollo sostenible, de desarrollo urbano y de planeación urbana del Valle de Aburrá, que es el Tren del Río, el tren de cercanías entre Barbosa y Caldas, para integrar completamente en un transporte sostenible todo el Valle de Aburrá, pero también para redundar en Medellín, en los tramos en los que el actual metro está completamente saturado y lo estará mucho más en el tiempo que nos terminemos
en estructurar, construir y poner a funcionar este Tren del Río. Proyecto que en su etapa inicial vale 4.9 billones de pesos y que esperamos, como debe ser en equidad con Antioquia, que sea financiado un 70% con la Ley de Metros de la Nación y un 30% por la región, en conjunto departamento, municipio de Medellín, el propio metro y el área metropolitana. No puedo terminar sin tocar en forma supremamente rápida la otra gran área en la que estuvieron también y hemos estado tan ligados históricamente en mi familia con mi padre Guillermo Gaviria Echeverri, como ingeniero civil y de minas. Estamos convencidos de que allí hay una visión equivocada, ideologizada, radical, que le hace mucho daño y le puede hacer muchísimo más daño a Antioquia y al país. Por eso abogamos desde la Gobernación y desde la Secretaría de Minas, con el acompañamiento de Jorge y de muchos de ustedes y muchos ingenieros de minas de Antioquia, por una ecominería. Por supuesto, una minería más responsable social y ambientalmente, pero una minería trascendental para el desarrollo del país, para las divisas y las finanzas y para el desarrollo de los territorios en forma equilibrada. Sería imposible y consideraría hasta un poco sospechoso no hablar de Hidroituango. Un proyecto que considero, como muchos de ustedes, Alberto, Rodrigo, un proyecto verdaderamente emblemático de la historia de Antioquia y de la ingeniería de Antioquia. Por supuesto, un proyecto en el que no se puede negar las enormes dificultades que la contingencia producida en 2018 ha traído. Un proyecto en el que no se puede negar las responsabilidades que de esa contingencia se deriven, los aprendizajes. Pero el mensaje que yo he querido darle a Antioquia, y que me parece que aquí es importante resaltar y reteñir, es que a través de una cantidad de desinformación, de manipulación malintencionada, se ha querido estigmatizar el proyecto y se ha querido con eso estigmatizar a Antioquia. Y algunos dirán, pero hombre, gobernador, pero usted está hablando como que es que allí no hubiera pasado nada, pero es que lo que pasó allí fue muy grave. Y yo digo, sí, pero a ver, ordenemos y aclaremos algunas ideas básicas. Una contingencia y una crisis se miden, en mi concepto, fundamentalmente por dos indicadores: las personas que allí perdieron la vida y los recursos económicos que se perdieron. Empecemos por el primero, que no ha sido suficientemente resaltado, y esa es una labor de todos los antioqueños y creo que es una labor de estas instituciones, y muy en consonancia con los temas que tocó tanto la vicedecana como el vicerrector: la ingeniería para la vida y la Facultad de las Ciencias de la Vida. La vida, como siempre lo he sostenido en todos mis gobiernos, como el principal propósito de un gobierno, de una institución y de una sociedad: la defensa, la protección, el cuidado de la vida. Y en Hidroituango, por motivo de la contingencia, no se ha perdido una sola vida. En la contingencia más grande de la historia de Antioquia. Hoy, desafortunadamente, vemos cómo se produce un choque en cualquier calle de Medellín, de Bogotá, y se producen diariamente muchos.
se atropella un ciudadano, se produce un derrumbe, un deslizamiento y mueren 1, 2, 10, 15, 20 personas. En Hidroituango no ha muerto una sola persona. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí la estigmatización de Antioquia? ¿Dónde está la improvisación? ¿Dónde está el error? Y sigamos con el otro indicador, el que muchos han querido manipular todavía en forma más grotesca. Para cubrir las pérdidas económicas de cualquier proyecto, lo que se hace es asegurarlo. Y eso fue lo que se hizo en Hidroituango. Y eso fue lo que se hizo bien hecho en Hidroituango. Y eso fue lo que se hizo excelentemente hecho en Hidroituango. La cobertura de los seguros de Hidroituango al cambio de hoy es superior a los 15 billones de pesos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué quienes han salido a estigmatizar a Antioquia recibieron 4 billones de pesos cuando la cobertura era de 15? Y esa explicación la tenemos que pedir nosotros en forma abierta, la sociedad antioqueña, las instituciones. Yo hago ese llamado, que respondan. Yo no estoy acusando, porque no es mi estilo y no es mi oficio, pero sí estoy interrogando, y que me responda el interrogante. Sale ante eso el vicepresidente de Seguros de EPM a decir que es que allí no hubo una pérdida total y que por lo tanto no habría cabida para cobrar los 15 billones de pesos. Claro, es que yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que entre 4 y 15 hay 11. Y que uno, ¿cómo cobra un siniestro? Cuantificándolo. Y entonces se cuantifica el siniestro y se cobra lo que dé de la cobertura. Pero aquí no se cuantificó el siniestro. Por la simple razón de que ni siquiera hoy se puede cuantificar. Y entonces, ¿cómo se negoció hace un año? ¿Por qué no se puede cuantificar? Porque no se ha terminado de reparar el siniestro y por lo tanto no se sabe cuál es su costo. Pero porque parte del siniestro es lucro cesante, y el lucro cesante se empieza a cuantificar cuando se empieza a funcionar, y al ver cuánto es el tiempo del lucro cesante desde el funcionamiento a cuando debía haber empezado a funcionar. Pero además se le ha dicho a la opinión pública que, y no solo se le ha dicho, sino que se demandó a los constructores por 9.9 billones. Entonces, si había una demanda a los constructores por 9.9 billones, porque había una cuantificación de 9.9 billones, ¿por qué se le recibieron 4 a la compañía de seguros? Porque además ese es el absurdo que yo no entiendo, cómo no han visto otros y cómo no hemos visibilizado en Antioquia, y es: yo contrato una compañía de seguros para cobrarle a la compañía de seguros, no para demandar al constructor. Eso que lo haga la compañía de seguros cuando me pague a mí y si quiere le repita a él. O yo, poniendo los ejemplos de carros, que son los que pone el vicepresidente de EPM, o yo me choco y tengo un seguro y empiezo a cobrarle al tipo con el que me choqué. Yo le cobro al seguro y él que se entienda con el otro. La otra falacia inmensa del tamaño de Hidroituango es los supuestos señalamientos de corrupción o los supuestos señalamientos de conductas perversas. Nada más absurdo y más injustificado. ¿Por qué? Porque la compañía de seguros pagó y estaba pagando. Y las compañías de seguros no pagan un peso si hay indicios de corrupción o de dolo o culpa grave. ¿Cuándo una compañía de seguros que lo que está buscando es la letra menuda para dejar de pagar, paga 4 billones de pesos?
porque son muy queridos, porque son muy amables, porque los llamaron, porque los presionaron, porque le mandaron un mensaje. No, señor, las compañías de seguros pagan porque hay un seguro bien contratado y porque hay un siniestro reconocido. Son los dos elementos básicos. No se explica uno cómo el país se traga un cuento de una investigación fiscal de una Contraloría contra buena parte de la dirigencia y las instituciones antioqueñas, cuando simultáneamente y previamente hay una compañía de seguros pagando y por lo tanto certificando que no hay dolo ni culpa grave, que es la única razón para abrir una investigación de ese tipo. Abramos los ojos. Yo hago mi parte de defensa de Antioquia, evitar que desde afuera y desde adentro nos estigmaticen. No soy un hombre de complacencias. Quienes conocieron a mi padre y a mi hermano saben de su carácter, que tengo el orgullo de decir que heredamos. Si hay que reconocer algo, hay que reconocerlo. Si hay un problema, habrá que reconocerlo. Si hay una responsabilidad, no una culpabilidad. Y lo que hay que hacer cuando hay eso es mejorar, es ajustar los procedimientos, porque nada se hizo en forma improvisada. Todo lo que allí se hizo con estudios de decenas, de centenas de profesionales de todas las disciplinas. Pero obviamente ha pasado, y eso sí que lo saben ustedes, ha pasado a través de la historia muchísimas situaciones, no de dolo, no de culpa grave, no de corrupción, que en todas las ingenierías y en todos los ámbitos han producido mejoras. Y entonces recuerdo aquí uno que creo que ha sido ejemplo de todas las facultades de ingeniería del mundo, el famoso puente de Tacoma, el puente Bailador. Allí se aprendió, pero no porque se hubiera cometido un error flagrante, en el momento del conocimiento que se tenía sobre la construcción de puentes y específicamente allí los temas de vientos y vibraciones. Muy bien traído a colación por un columnista del periódico El Tiempo hace más de un año y medio, el desastre del Challenger, que costó la vida de varios norteamericanos en un país supremamente pragmático en el análisis de sus errores y en el señalamiento y la búsqueda de los culpables o responsables. Y se perdieron billones de dólares del programa espacial de los transbordadores en Estados Unidos. Pero allí no se buscaron culpables, allí se buscaron mejoras, allí se buscaron situaciones de mejora, y es lo que aquí debemos hacer. Finalizo con un apoyo total desde nuestra filosofía de gobierno a ese concepto de la ingeniería para la vida, y el vicerrector lo sabe muy bien, a la Facultad de Ciencias para la Vida en el Oriente Antioqueño. Y no lo hago únicamente por la coincidencia total en los dos proyectos, por la admiración y el respeto a las instituciones que son garantía de proyectos idóneos, sino por la coincidencia total con nuestra filosofía de gobierno. Antioquia Nueva, un hogar para la vida, 2004-2007, Medellín, Todos por la Vida, 2012-2015, y Unidos por la Vida en el periodo 2020-2023. Respaldo y apoyo total a esos proyectos, a esos conceptos y a esa filosofía.